La verdad estalló en el salón como un relámpago silencioso cuando Lucía avanzó un paso y dejó el bolso sobre la mesa de mármol. El murmullo se apagó. Los ojos de todos se clavaron en ella, en su espalda erguida, en la serenidad que no pedía permiso. Valeria, la esposa del CEO, sonrió con una mueca que pretendía ser triunfo, sin imaginar que aquel gesto sería el último de su comedia cruel. Lucía respiró hondo, no para defenderse, sino para cerrar un ciclo que llevaba años latiendo bajo su piel. Y entonces habló, con una voz que no tembló, porque la dignidad no tiembla. Contó su historia sin adornos, la infancia marcada por la ausencia, el talento cultivado a escondidas, la limpieza como oficio honesto que la sostuvo mientras estudiaba por las noches, el amor por el orden como lenguaje secreto de la belleza. Cada palabra era una lámpara encendiéndose. Nadie se atrevía a interrumpirla. Cuando terminó, dejó sobre la mesa un sobre. Dentro, las escrituras de una fundación que había financiado silenciosamente programas de becas, contratos de limpieza con salarios justos, y un proyecto de sostenibilidad que había salvado a la empresa de una quiebra inminente meses atrás. El CEO palideció. Reconocía aquellas cifras. Reconocía aquella firma. Valeria intentó reír, pero la risa se le quebró. El salón parecía más grande, como si el aire se hubiese vuelto honesto. El CEO dio un paso adelante, la voz ronca de vergüenza y asombro. Pidió perdón. No uno de esos perdones públicos, sino uno torpe, humano, dicho a destiempo y por eso mismo verdadero. Lucía lo escuchó, no para absolverlo, sino para liberarse. Luego miró a Valeria. No hubo reproche en su mirada, solo una compasión que dolía más que cualquier acusación. Las bromas que humillan son heridas que enseñan a caminar con cuidado, dijo. Y el silencio volvió a asentir. Fue entonces cuando Daniel, el director creativo que había observado todo desde el umbral, avanzó. Había sido testigo de Lucía desde el primer día, de su manera de transformar espacios, de su inteligencia afilada como luz de invierno. Sus miradas se habían cruzado en pasillos y madrugadas, un idioma tímido, creciente. Daniel tomó la mano de Lucía con respeto, sin apropiarse. El gesto encendió algo cálido en el pecho de ella, una promesa que no necesitaba palabras. El salón exhaló. Algunos aplaudieron. Otros lloraron sin saber por qué. La noche se reordenó. La burla se disolvió y quedó la música, suave, verdadera. Lucía caminó hacia el balcón. Madrid respiraba abajo, luces como constelaciones domésticas. Daniel la siguió. Hablaron de lo simple, de libros, de plantas que sobreviven en invierno, de cafés que saben ahogar. La cercanía se volvió inevitable. Cuando se besaron, no hubo urgencia, solo certeza. Un beso que no pedía aplausos, que sellaba una alianza hecha de igualdad. Lucía sintió que el pasado dejaba de doler. Daniel entendió que amar también era aprender a mirar sin prejuicios. Días después, la empresa anunció cambios profundos. No por caridad, sino por justicia. Lucía aceptó un puesto que llevaba su nombre y su visión, sin renunciar a sus raíces. La fundación creció. Valeria desapareció del foco, obligada a mirarse por primera vez sin espejos de privilegio. El CEO aprendió a escuchar. Y en los pasillos, la gente comenzó a saludar con una sonrisa distinta, como si la historia de Lucía les hubiese enseñado a caminar un poco más derechos. La ciudad fue testigo del amor que se fue construyendo con paciencia. Daniel y Lucía se eligieron en lo cotidiano, en las compras del mercado, en las discusiones sobre colores, en la risa que llegaba tarde y se quedaba. El romance no fue un escape, fue un hogar. Una noche, en el mismo balcón, Daniel le pidió que compartieran la vida sin promesas grandilocuentes. Lucía dijo sí con la tranquilidad de quien sabe que no está siendo rescatada, sino acompañada. El último acto no fue una ovación, sino un gesto íntimo. Lucía regresó al salón de mármol, ahora vacío. Colocó una flor blanca sobre la mesa y apagó las luces. No por nostalgia, sino por cierre. Al salir, tomó la mano de Daniel. La puerta se cerró con un clic suave. Afuera, la ciudad seguía. Adentro, la historia había encontrado su verdad. Y en el eco de ese silencio final, quedó claro que la dignidad, cuando llega, no pide permiso, transforma todo. La mañana siguiente amaneció con una claridad casi simbólica.
Lucía despertó antes que Daniel, observando cómo la luz se filtraba entre las cortinas y dibujaba sombras suaves sobre el rostro de él. Pensó en lo lejos que había llegado sin darse cuenta, en cómo cada paso había sido una suma de pequeñas resistencias silenciosas. Se levantó con cuidado y fue a la cocina. Preparó café como un ritual íntimo, escuchando el murmullo lejano de la ciudad que ya comenzaba a latir. Cuando Daniel apareció, todavía con el cabello desordenado y una sonrisa somnolienta, el aire se llenó de una ternura nueva. No hablaron de grandes planes. Hablaron de horarios, de reuniones, de una cena pendiente con amigos que querían conocer a Lucía más allá de los rumores. Él la miraba con una mezcla de admiración y deseo tranquilo, como quien contempla una obra de arte viva. Ella, por primera vez, no se sintió observada desde arriba ni desde abajo, sino de frente. En la empresa, el ambiente había cambiado. No de forma milagrosa, pero sí perceptible. Las miradas ya no pesaban igual. Lucía caminaba por los pasillos con una autoridad que no necesitaba imponerse. Algunos se acercaban a agradecerle, otros a pedir consejo. Ella escuchaba a todos con la misma atención, consciente de que el poder real estaba en no reproducir lo que había sufrido. Daniel, desde su oficina, la veía moverse con elegancia firme, y sentía que cada gesto de ella redefinía lo que significaba liderazgo. Una tarde, mientras revisaban juntos un proyecto que mezclaba arte, sostenibilidad y responsabilidad social, sus manos se rozaron sobre los planos. El contacto fue breve, pero cargado de electricidad. Se miraron, sonrieron, y continuaron trabajando como si nada, aunque ambos sabían que algo profundo seguía creciendo entre líneas y números. El amor, comprendieron, también podía ser productivo sin perder su magia. Sin embargo, no todo era calma. Valeria reapareció en un evento benéfico, elegante, contenida, con una sonrisa ensayada. Lucía la vio desde lejos y sintió una punzada antigua, no de miedo, sino de memoria. Valeria se acercó, midiendo cada palabra. No pidió perdón. Habló de cambios, de aprendizajes vagos. Lucía la escuchó con cortesía, sin conceder más de lo necesario. Había aprendido que algunas reconciliaciones no eran para abrazar, sino para soltar. Cuando Valeria se fue, Daniel apretó suavemente la mano de Lucía bajo la mesa. No hacía falta decir nada. Esa noche, el cansancio los llevó a refugiarse en casa temprano. Cocinaron juntos, entre risas y pequeñas discusiones sobre especias. El vino aflojó las tensiones. La música sonaba baja. Daniel se acercó por detrás y rodeó la cintura de Lucía. Ella se apoyó en su pecho, cerrando los ojos. El beso que siguió fue lento, profundo, como si ambos quisieran grabar ese instante en la piel. No había urgencia, solo una entrega serena que los unía más allá del deseo. Con el paso de las semanas, Lucía comenzó a viajar por trabajo. Visitó barrios olvidados, habló con mujeres que limpiaban oficinas como ella lo había hecho, escuchó historias que se parecían demasiado a la suya. En cada lugar dejaba algo más que contratos, dejaba esperanza concreta. Daniel la acompañaba cuando podía, descubriendo en esos viajes una forma distinta de amar, una que no se aislaba del mundo, sino que lo abrazaba. Una noche, en un hotel sencillo junto al mar, Lucía confesó sus miedos. El temor a volver a ser reducida, a que el amor se convirtiera en una jaula dorada. Daniel la escuchó en silencio, sosteniéndole el rostro con ambas manos. Le dijo que si algún día sentía que él ocupaba demasiado espacio, debía decírselo sin miedo. Que el amor no debía achicar, sino expandir. Lucía lloró entonces, no de tristeza, sino de alivio. Al regresar a Madrid, la empresa enfrentó una crisis inesperada. Un escándalo antiguo salió a la luz, amenazando con derrumbar lo que apenas comenzaba a reconstruirse. Las miradas volvieron a Lucía, esperando dirección. Ella no huyó. Convocó reuniones, exigió transparencia, tomó decisiones difíciles. Daniel la apoyó desde su área, pero sin interferir. En medio de la presión, su relación se tensó, no por falta de amor, sino por exceso de responsabilidades. Una madrugada, agotados, discutieron por primera vez con dureza. Palabras mal colocadas, silencios largos. Lucía salió a caminar sola, dejando a Daniel con la culpa y el miedo de perderla. Caminó sin rumbo, recordando quién era antes de todo esto, preguntándose quién quería ser ahora.
Cuando regresó, Daniel estaba despierto, sentado en el suelo, esperándola. No se disculpó de inmediato. Le preguntó cómo se sentía. Ese gesto lo cambió todo. Se sentaron juntos, espalda contra la pared, hablando hasta que el amanecer volvió a asomarse. No resolvieron todos los problemas, pero entendieron algo esencial: seguirían eligiéndose incluso en el conflicto. Afuera, la ciudad despertaba otra vez, indiferente y viva. Y dentro de ellos, algo seguía moviéndose, creciendo, buscando su forma definitiva, aún abierta, aún en construcción. Los días siguientes se deslizaron con una calma tensa, como si el mundo contuviera la respiración. Lucía retomó su rutina con una disciplina casi monástica, pero ahora cada gesto llevaba una conciencia nueva. En las reuniones, su voz sonaba más firme, en los silencios, más elocuente. Daniel, por su parte, aprendió a leer esos silencios sin invadirlos. Compartían desayunos breves, miradas largas, mensajes a deshoras que decían poco y lo decían todo. La crisis de la empresa avanzaba como una marea oscura. Documentos, entrevistas, llamadas nocturnas. Lucía insistía en que la verdad debía salir completa, incluso si dolía. Algunos ejecutivos se resistían, temerosos de perder privilegios. Ella no cedió. Recordaba demasiado bien lo que costaba callar. Daniel la apoyó desde un segundo plano, cuidando que su trabajo no se confundiera con favoritismos. La ética, comprendieron, también era una forma de amor. Una tarde, al salir de una reunión especialmente dura, Lucía se encontró con Clara, una joven limpiadora nueva en la empresa. Tenía los ojos cansados y las manos ásperas. Le preguntó si estaba bien. Clara dudó, luego habló de un supervisor injusto, de turnos imposibles. Lucía la escuchó como si el tiempo se hubiese doblado sobre sí mismo. Tomó nota. Esa misma noche, inició una revisión de protocolos que cambiaría muchas historias invisibles. No lo anunció. Simplemente actuó. Daniel la observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que personas como Lucía pagaban un precio por no mirar hacia otro lado. Una noche, mientras caminaban por un parque casi vacío, se lo dijo. Ella sonrió con cansancio y respondió que el precio de no hacer nada era siempre más alto. Se detuvieron bajo un árbol antiguo. Daniel la besó con una delicadeza que era promesa y refugio. El mundo parecía pausarse para ellos. El escándalo finalmente estalló en los medios. Titulares, opiniones polarizadas, cámaras apostadas frente al edificio. Lucía dio una declaración clara, sin adornos, asumiendo responsabilidades institucionales que no le correspondían del todo, pero que eran necesarias para reconstruir la confianza. Algunos la criticaron, otros la elevaron a símbolo. Ella no se reconocía en ninguno de esos extremos. Solo sabía que estaba haciendo lo correcto. La presión afectó su relación. Daniel comenzó a recibir ofertas laborales en otras ciudades, incluso en otros países. Oportunidades brillantes, tentadoras. No las ocultó. Las puso sobre la mesa una noche, con honestidad. Lucía escuchó en silencio. No pidió que se quedara. Le dijo que debía elegir sin culpa. Esa libertad, paradójicamente, los unió más. Daniel comprendió que no quería una vida donde Lucía no estuviera, aunque eso significara renunciar a ciertos sueños. O quizá redefinirlos. Una madrugada, mientras la ciudad dormía, Lucía recibió una llamada inesperada. Era su madre, con quien apenas hablaba desde hacía años. La voz temblorosa, una disculpa tardía, un intento torpe de acercamiento. Lucía colgó con el corazón revuelto. Daniel la abrazó sin preguntas. Aquella herida antigua se abría de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Pasaron horas hablando de ausencias, de perdones que no siempre llegan cuando se necesitan. El amanecer los encontró exhaustos, pero más unidos. En la empresa, las consecuencias comenzaron a sentirse. Renuncias, reestructuraciones, decisiones impopulares. Lucía sostuvo el timón con una mezcla de firmeza y humanidad. Algunos la acusaban de idealista. Otros empezaban a imitarla. El cambio era lento, pero real. Daniel, entretanto, desarrollaba un proyecto creativo que narraba historias invisibles de la ciudad. Lucía fue su primera lectora.
Sus comentarios eran precisos, exigentes, amorosos. Él descubrió que amarla también era aceptar su mirada crítica. Una noche, celebraron en casa de amigos. Risas, música, copas que se llenaban solas. Lucía bailó con Daniel en la cocina, descalzos, olvidando por un momento el peso del mundo. El deseo volvió a ser ligero, casi juvenil. Se besaron entre risas, como si el amor también pudiera ser un descanso. Al regresar a casa, se amaron con una intensidad tranquila, reconociéndose en cada caricia, sin prisa, sin máscaras. Pero la vida no concede treguas largas. Un informe interno reveló nuevas irregularidades del pasado, implicando a personas cercanas al CEO. La presión volvió a aumentar. Lucía sintió el cansancio en los huesos. Una noche, sola en el despacho, se permitió llorar. No por debilidad, sino por acumulación. Daniel llegó sin avisar. No dijo nada. Se sentó a su lado y le ofreció silencio. A veces, eso era suficiente. Con el tiempo, la tormenta comenzó a disiparse. No hubo un final limpio ni un triunfo absoluto. Hubo avances, retrocesos, aprendizajes. Lucía fue invitada a hablar en foros internacionales. Rechazó algunos, aceptó otros. No quería convertirse en un eslogan. Daniel decidió quedarse, al menos por ahora, apostando por una vida compartida que todavía estaba escribiéndose. Una tarde de otoño, caminaron por la ciudad envuelta en hojas secas. Lucía pensó en todo lo que había cambiado y en todo lo que aún dolía. Daniel le tomó la mano. No hablaron de futuro. Caminaron. Y en ese caminar, en ese gesto sencillo, algo seguía latiendo, abierto, incompleto, vivo, esperando el próximo paso. ChatGPT. El final no llegó como un trueno, sino como una respiración profunda que por fin se completa. La mañana del anuncio definitivo, Lucía se detuvo frente al espejo y reconoció a la mujer que la miraba. No era la limpiadora humillada ni la ejecutiva convertida en símbolo, sino alguien que había aprendido a sostenerse sin endurecerse. Al salir de casa, Daniel le ajustó el abrigo con ese gesto cotidiano que decía, «Estoy aquí», sin pronunciarlo. Se besaron en la puerta, un beso breve, suficiente, y cada uno tomó su camino sabiendo que ya compartían el mismo. La sala estaba llena. No de curiosos, sino de personas que habían vivido el proceso desde dentro, trabajadores, aliados, críticos. Lucía habló sin grandilocuencias. Explicó las decisiones, los errores, las renuncias necesarias. Anunció una estructura nueva, transparente, con participación real. No prometió perfección, prometió vigilancia y cuidado. Al terminar, no hubo ovación inmediata. Hubo un silencio denso que, poco a poco, se transformó en aplausos sinceros. El CEO, ahora en un segundo plano, asintió con humildad. La empresa no se había salvado por una figura, sino por una ética compartida que había aprendido a caminar. Después, el mundo siguió. Los titulares se cansaron. La vida, no. Lucía regresó a los barrios, a las salas pequeñas donde las historias importan más que los focos. Escuchó, corrigió, insistió. Daniel estrenó su proyecto, Imágenes y palabras que devolvían nombre a lo invisible. En la primera fila, Lucía lo miraba con los ojos húmedos, orgullosa sin apropiarse, enamorada sin miedo. Cuando él la buscó con la mirada, supo que había valido la pena quedarse. El amor, lejos de distraerlos, los afiló. Aprendieron a discutir sin herir, a pedir espacio sin huir, a celebrar lo simple. Hubo noches de cansancio, sí, y también madrugadas de risa. Hubo cartas no enviadas y conversaciones difíciles con familiares que reaparecían con torpeza. Lucía habló con su madre más de una vez. No todas las heridas cerraron, pero dejaron de sangrar. Daniel comprendió que el perdón no siempre es reconciliación, y que acompañar también es respetar los tiempos del otro. Un invierno especialmente frío trajo una prueba final. Una propuesta tentadora amenazó con convertir el trabajo de Lucía en moneda política. Ella dudó. No por ambición, sino por impacto. Daniel no opinó de inmediato. Caminó con ella por la ciudad, escuchó cada argumento, cada miedo. Al final, Lucía decidió rechazarla. No porque no pudiera, sino porque no quería. Eligió la coherencia. Esa noche, en casa,
Abrieron una botella y brindaron sin discursos. El amor celebró en voz baja. La primavera llegó con una noticia que los dejó en silencio, mirándose como quien reconoce un milagro cotidiano. No hubo promesas solemnes ni planes perfectos. Hubo una mano sobre el vientre, una risa nerviosa, lágrimas que limpiaban el pasado. Decidieron avanzar con la misma honestidad con la que habían construido todo, paso a paso. La vida no pedía permiso, ni invitaba. El día en que Lucía volvió al salón de mármol no fue para recordar la humillación, sino para cerrar un círculo. El espacio había cambiado. No solo en muebles, sino en alma. Colocó una placa discreta, un compromiso con el respeto y la justicia cotidiana. No llevaba su nombre. Daniel la fotografió desde lejos, no como artista, sino como testigo. Al salir, Lucía se detuvo un instante. Respiró. Y sonrió. La ciudad los acogió con su ruido habitual. En un banco del parque donde se habían prometido libertad, se sentaron a mirar a la gente pasar. Lucía pensó en la broma cruel que había iniciado todo y entendió, sin rencor, que el mundo a veces hiere para revelar. Daniel le tomó la mano. No para salvarla. Para caminar juntos. El futuro no estaba escrito, y por primera vez eso no daba miedo. Al caer la tarde, la luz dorada los envolvió. Lucía habló de las mujeres que había conocido, de las manos cansadas que ahora tenían voz. Daniel habló de historias por contar, de imágenes por cuidar. Se besaron como al principio, con la serenidad de quien ha atravesado el fuego y ha decidido seguir siendo tierno. Y cuando se levantaron para volver a casa, no hubo música ni aplausos. Solo el sonido firme de dos pasos que avanzan al mismo ritmo, sabiendo que la dignidad no se mendiga, el amor no se impone y la justicia, cuando se practica, transforma silenciosamente todo lo que toca.